Nos pusimos ahí va. Nos pusimos en contacto con Santiago para que esté hoy compartiendo un poco de lo que hace y comentándonos un Hola, poquito de esto. ¿Qué tal, Santiago? ¿Me escuchás? hola, hola. ¿Me escuchas, Hola, eh? ¿me escuchás, Santiago? Sí, sí, yo te escucho Perfecto. perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, buenas tardes, un placer, Agustín. Bueno, muchas gracias por estar hoy presente, Santiago. No, al contrario, amigo, es un gran placer. Y se están sumando algunos compañeros y compañeras. Así que quizás esperar unos minutitos más, 5 minutitos No más hay para ningún ver. problema cuando vos dispongas, amigo. Bueno, bueno, un poco seguir mientras esperamos para ir dándole inicio a la charla. Bueno, nuevamente agradecerte por esto, por tu tiempo, por el tiempo de toda la gente que trabaja con vos. Eh, Sé que ha sido una semana movida, que has estado en Colombia, así que bueno, que hoy estés acá ayudándonos a complementar nuestra formación es algo importante para nosotros y para nosotras. Eh, Tanto en la Secretaría de Bosque también como siendo estudiante, te lo digo, así que vamos a aprender un poco de vos hoy. Va a ser un placer. No sé si querés ir presentándote, qué hacés, Bueno, eh, yo soy Santiago Azulay, soy abogado, esa es mi formación de grado. Luego me empecé a formar más en la temática ambiental. Fundamentalmente tengo algunos posgrados en evaluaciones de, de- de impacto ambiental. Eh, Después algunas otras formaciones también postítulo vinculadas a diferentes materias que hacen a la gestión. Eh, en mi carrera me desempeñé antes en algunos otros cargos eh, públicos menores, más en mi juventud, vinculado al Consejo de las Juventudes del departamento en donde yo militaba. Y después hubo un tiempo que me dediqué a mi profesión y estuve un poco desvinculado de la gestión, de la cosa pública, de la política. Hace algunos años me convocaron para ocupar este lugar y ser secretario de Ambiente de la provincia de La Rioja me llevó a integrar el Consejo Federal de Medio Ambiente, eh, conocido como COFEMA. El COFEMA es un órgano colegiado que está integrado por las máximas autoridades ambientales de la República Argentina, es decir, los ministros o secretarios de ambiente de las diferentes provincias. Eh, Primero lo integré simplemente representando a la provincia de La Rioja. El segundo y tercer año que formé parte del COFEMA me eligieron vicepresidente y los restantes años, hasta marzo de este año, eh, me desempeñé como presidente del Consejo Federal. Es un consejo bastante particular porque no está presidido por la máxima autoridad de la cartera a nivel nacional, como puede ser el Consejo de Educación, el Consejo Agrario, que lo presiden el ministro, el secretario nacional de la cartera. En el Consejo Federal de Medio Ambiente, las elecciones son a mano alzada, un voto directo, y gana simplemente el que tiene más votos, como debería ser en todos lados. Eh, esta, esta responsabilidad de presidir el Consejo Federal de Medio Ambiente me llevó a tratar de cumplir la principal función que tiene ese órgano, que es la concertación federal ambiental. Es decir,
llegar a puntos comunes, puntos de acuerdo entre las diferentes provincias y a su vez canalizar las diferentes gestiones de los estados provinciales, partes del organismo ante nación o en forma internacional. Eh, la verdad que es un órgano interesante, pero carece de presupuesto propio, entonces también su libertad de acción, la verdad que es bastante limitada, ¿cierto? Cuando toca algún gobierno nacional que acompaña, bueno, la verdad se pueden hacer grandes cosas, y en otros momentos como no este, en donde la cartera ha sido disminuida desde ministerio eh, al rango de subsecretaría, te imaginarás que es poca la gestión federal eh, en todo el Estado Nacional, pero en materia ambiental es menos aún, ¿no es cierto? Porque incluso la materia ambiental es parte de un discurso negacionista del presidente, y esto no es una cuestión menor, es una cuestión de mucha importancia que debe preocuparnos y ocuparnos a todos, desde el lugar en donde nos toque estar. Los que estamos en la gestión pública de la gestión y el resto nuestro carácter de ciudadanos. Básicamente, eh, en este rol, muchos temas se han ido de una u otra forma logrando consensos en el Consejo Federal de Medio Ambiente. La Ley de Educación Ambiental nació como una propuesta legislativa del seno del Consejo Federal de Medio Ambiente y lo hizo en mi segundo mandato, en medio de la pandemia, con un montón de limitantes, y hoy creo que es una de las banderas más grandes que tiene la cuestión ambiental en la República Argentina. Tenemos una ley muy linda, importante, y que creo que es el único camino para generar conciencia ambiental. No podemos ser conscientes de aquello que no conocemos, no podemos ser responsables de aquello que nadie nos explicó. Entonces, en la formación de los niños y niñas eh, de primaria, secundaria, de nivel terciario, universitario, se impone la necesidad de impartir conocimientos ambientales. Eh, en esto, no sé si querés o cómo querés que sea la dinámica de la charla. Eh, yo partía un poco de explicarte qué es el Consejo Federal de Medio Ambiente. No sé si querés que de lleno ingresemos al tema de bosques o querés irme preguntando las cosas que te vayan surgiendo, que vayan surgiendo de las inquietudes de los chicos que nos están escuchando. Como vos prefieras, lo hacemos. O si querés, sigo para adelante, hablando. No, lo que me parece que sí estaría bueno esta pequeña introducción, ya que, bueno, no te comenté al principio, pero lo hablé con uno de tus compañeros de que la charla va a quedar grabada para que lo vean el resto de nuestros compañeros que hoy no pueden estar. Entonces estaría bueno como para quienes están en los años menores y quieran escuchar la charla, como también entender un poco de dónde parte todo. Así que si querés contextualizar primero y después sí, seguir derecho, quizás sobre el final podamos hacer las preguntas, como para que Bueno, no sea tan interrumpido el asunto. genial. Bueno, este órgano del cual te venía hablando, que es el COFEMA, es sumamente importante eh, por, eh, por cómo nace. Nace básicamente como una expresión de la introducción de la cláusula ambiental
en la década de los 90, en forma previa a la introducción de esta cláusula ambiental en el artículo 41 de la Constitución, en la reforma del 94. Promediando el año 92, nace este consejo porque Argentina empieza a recibir toda esta influencia de las cuestiones ambientales que empezaban en principio desordenadamente a entrar en la agenda pública, en la agenda política. Entonces, se hablaba mucho de la necesidad de garantizar el derecho al ambiente. Este tipo de cosas empiezan a debatirse primero entre 9 provincias, dentro de las cuales estaba La Rioja como fundadora de este organismo. Luego se empiezan a incorporar el resto de provincias y es así que en la Ley General del Ambiente, en el anexo 1 de la ley, también se adosa el acta constitutiva y el reglamento constitutivo de COFEMA. Entonces, es el único consejo que nace con una jerarquía normativa importante. Luego vamos a hablar de esto de las leyes de presupuesto mínimo, que seguramente muchos de ustedes sabrán preguntarse bien qué son. COFEMA nace dentro de la ley ambiental más importante de la República Argentina, que es la Ley General del Ambiente, y que es una norma de presupuesto mínimo. Y nace después de la reforma del 94, en donde ya se había incorporado en el artículo 41 la cláusula ambiental. Esto de garantizar un derecho, el derecho a un ambiente sano y equilibrado para todas y todos, y para nuestras futuras generaciones también, incorporando así el principio de transgeneracionalidad. A su vez, en ese mismo artículo 41, las provincias hacen una especie de delegación de facultades a la nación para que la nación pueda legislar sobre algunos aspectos importantes en materia ambiental, constituyendo normas de presupuesto mínimo. El presupuesto mínimo es el umbral mínimo de protección sobre determinada materia, porque pueden ser glaciares, pueden ser bosques, pueden ser aguas, residuos, y así se fue legislando sobre diferentes materias. Es así que nace la ley de bosques nativos, que tan en boga ha estado en los últimos tiempos, a raíz de un decreto del presidente de la Nación, en donde disuelve un fideicomiso de bosques nativos, que tan desagradablemente lo ha comunicado el vocero presidencial en un brevísimo reel lleno de mentiras y de irrespetuosidades. Pero bueno, es harina de otros costales. La cuestión es que dentro de las normas de presupuesto mínimo, la ley de bosque nativo nace como una iniciativa para proteger el bosque en función de los servicios ecosistémicos que el bosque le da a toda la humanidad, ¿no es cierto? Esos servicios ecosistémicos necesariamente debían generar algún, alguna devolución económica en términos económicos a los superficiarios, a los titulares de inmuebles que conserven bosques. De acuerdo a la superficie que tengan, de acuerdo a la categoría de bosques, porque hay 3 categorías. La categoría 1, la roja, que es donde solamente se permiten actividades de conservación científicas, es una categoría de alto valor de conservación y por supuesto para el dueño de inmuebles con este tipo de bosques nativos, la retribución de esos servicios ecosistémicos es proporcionalmente mayor. Sigue siendo, la verdad que ínfima en valor
del inmueble y del valor del bosque. Pero bueno, es un poquito más alta la retribución de los bosques en categoría 1 que los categoría 2 o categoría 3, en donde se permiten los usos de cambio de suelo, de acuerdo, por supuesto, a determinadas condiciones, no en forma general ni a mansalva. Básicamente, esta ley no solamente perseguía proteger el bosque nativo y la biodiversidad que el bosque alberga, sino también fundamentalmente generaba o creaba un fondo. Este fondo, que nunca se integró en su totalidad, porque estaba previsto de que el fondo se integre con un proporcional de las retenciones de exportaciones, que nunca se integró, pero sí fue variando alrededor de unos, hasta el año pasado y el anterior, de unos 5.000 millones de pesos anuales. Esto es lo que se distribuía eh, entre las diferentes provincias que tenían su ordenamiento territorial de bosque nativo aprobado y habían rendido cuentas o tenían sus cuentas al día con todos los planes y proyectos de bosques que se le habían acordado. Este fondo que creaba la ley se dividía a grandes rasgos en dos. Un 70% de ese fondo iba destinado a particulares, está destinado a particulares o privados, que tienen la facultad de presentar año a año planes y proyectos de gestión, de trabajo en esa superficie de bosque cubierta por, en esa superficie inmueble cubierta por bosque, y un 30% que va a la autoridad local de aplicación en concepto de fortalecimiento institucional. Es decir, ese 30% está destinado a los equipos o a las direcciones de bosque de cada una de las provincias para poder ponerle combustible a los vehículos, para hacer las inspecciones, pagar técnicos, comprar cubiertas, insumos, lo que sea necesario para poder mantener actualizado el ordenamiento territorial de bosque nativo y poder controlar que no se deforeste, que no se desmonte, básicamente. Y que cada uno de los propietarios que son titulares de los planes y proyectos hagan con el dinero de bosques lo que dijeron en el plan que se les aprobó que iban a hacer. Este es el mecanismo de la ley, así funciona. Entonces, la ley fija un fondo, ese fondo se divide en un 70% para los privados, un 30% para las autoridades de aplicación, para que controlen la ejecución de ese fondo. El Estado provincial debe rendir cuenta del 30% y debe procurar que los particulares rindan cuentas del 70% restante y presentar esas cuentas en el Estado Nacional. Solamente así, o sea, estando al día con las cuentas, uno puede cobrar los fondos del año entrante. La burocracia administrativa, tanto a nivel nacional como en las diferentes provincias, fue demostrando que el fondo o que la ejecución de esos fondos tenían un retraso prácticamente de más de un año. ¿Por qué? Porque el fondo, por la ley de presupuesto, se integraba, es decir, para que nos seamos gráficos, el Ministerio de Economía o de Hacienda en ese momento se le transfería la plata del Fondo de Bosques al Ministerio de Ambiente de la Nación al término del ejercicio. Es decir, si estamos en el año 2024, en vez de transferírselo en enero, se lo transfería en diciembre. Y esto hacía que ese fondo llegue prácticamente un año tarde para ser ejecutado. Comenzaba la ejecución de ese fondo 2024, supongamos, apenas ingresaban los fondos de ambiente de la nación, pero
todo el trámite administrativo de cada expediente, de cada plan, de cada proyecto, llevaba también una lentitud burocrática importante que hacía que prácticamente cuando el titular del campo que tenía el bosque recibe la transferencia, estaba prácticamente 2 años después de que había pedido o presentado su plan. Porque los fondos, después de tener 1 año y medio, 2 de demora en el Estado Nacional, llegaban a los estados provinciales. Y los estados provinciales también tienen el mismo vicio o el mismo problema de toda la administración pública. Son lerdos llevando trámites, ¿no es cierto? Esa es una realidad que hay que pasarle en limpio también. Entonces, 1 año y medio y 2 de demora en la nación para que llegue el dinero a la provincia. La más rápida, 6 meses, la más lerda, 1 año, en ejecutar esos fondos y dárselos al titular del suelo que tenía los bosques. Claramente, cuando había presupuestado una picada 3 años antes, este pobre hombre recibía, por efecto de la inflación, etcétera, etcétera, un monto de dinero que no le alcanzaba para lo que había presupuestado, para lo que él había planificado. Este era el problema que acarreaba ese fondo de bosques al año 2015, 2016, 2017. Entonces, el decreto reglamentario de la ley de bosque admitía la posibilidad de crear un fideicomiso para ser más ágil en la ejecución de esos fondos. Es así que en el gobierno del ingeniero Macri, la verdad que creo que es con la única política con la que coincidí de ese gobierno, se creó este fideicomiso. En ese momento, quien les habla era vicepresidente del Consejo Federal de Ambiente. La cuestión es que se crea este fideicomiso y el fideicomiso, para quienes nos están escuchando y todavía no lo tengan del todo claro, el fideicomiso es un contrato. Nada más que en este caso, el fideicomiso es un contrato diferente o de los tipos de contratos que estamos todos acostumbrados a tener contacto. Por ejemplo, en un contrato de locación hay dos partes, uno que alquila, un locador y un locatario, ¿cierto? Un contrato de compra-venta, uno que vende, uno que compra. Básicamente, la mayoría de los contratos tienen dos partes solamente. En cambio, el fideicomiso tiene 4 partes. En el fideicomiso se genera una especie de capital de afectación, se llama. Es una masa de bienes, que en este caso es dinero, administrado por una persona, que es el fiduciario, ¿cierto? Que es el administrador. En este caso, como son fondos públicos, se eligió en ese momento del gobierno de Macri al vice, que es un banco público, para que sea el administrador de esos fondos. Entonces, les había dicho yo que es un contrato, tiene 4 partes. El primero es el que entrega los fondos, es el fiduciante. El que los administra es el fiduciario. Luego hay un fideicomisario, que es el que controla la legalidad, la regularidad del funcionamiento de este fondo de afectación. Y después hay beneficiarios, que son los que justamente reciben el beneficio del fideicomiso. Entonces, básicamente, volviendo un poco atrás para no enredarlo con conceptos, la ley de bosque nativo y su decreto reglamentario facultaban a la creación de este contrato, ¿cierto? Y hablan en todo momento de que este fondo creado por la ley de bosques iba a ser coadministrado por el Ministerio de Ambiente de la Nación y el Consejo Federal de Ambiente. Es decir, que deberían haberse
tomado decisiones conjuntas en todo momento entre el Ministerio de Ambiente de la Nación y el Consejo Federal. Esto básicamente por cuestiones presupuestarias y burocráticas nunca sucede así, sino que el Consejo Federal de Medio Ambiente intervenía aprobando por medio de resolución la distribución de esos fondos en base a una fórmula polinómica, no en base al azar, ¿cierto? Esta fórmula polinómica está compuesta por una serie de ecuaciones en donde está la superficie de bosque, la densidad, la superficie de la provincia, la superficie de cada categoría, la actualización del ordenamiento territorial de bosque nativo, bueno, una serie de fórmulas aritméticas en donde arrojan que Jujuy tiene que recibir tanto dinero, Salta tanto, Formosa tanto, Santiago del Estero tanto, La Rioja, y así absolutamente todas las provincias de la República Argentina. Bueno, este es el mecanismo de la ley. Y también les expliqué el por qué nació el fideicomiso, que es la demora que tenía la ejecución de su fondo, ¿cierto? Prácticamente 3 años tarde de la realidad. Pues bien, esta demora se solucionó con el fideicomiso, por eso dije que es una de las pocas políticas públicas que dejó el gobierno del ingeniero Macri, a mi juicio, eficientes, eficaces. Porque tenía una particularidad. Los fondos, como estaban en el fideicomiso administrado por un banco, y como son dinero, generan una renta, es decir, generan interés. Entonces, las provincias no tenían un número estático de dinero que iban a recibir cada año, sino que también había distribuciones de intereses, o sea, de las rentas de ese capital. Y esto también los beneficiaba a los titulares de los planes de bosque nativo, ¿cierto? Porque en el tiempo que estaban esperando desde que se le había aprobado el plan hasta que recibirían el dinero para poder ejecutar las tareas de ese plan, no sufrían tanto a la devaluación de ese capital. Entonces recibían un monto acorde a lo que ellos habían presupuestado. Con además otro beneficio que es que al término del ejercicio presupuestario, es decir, cuando llegamos al 31 de diciembre de cada año, el fideicomiso no perdían los fondos que ya estaban acreditados para cada provincia. Y esto sí es algo que se pierde con la ley de presupuesto. Porque, por ejemplo, supongamos, vamos a poner un ejemplo para ser un poquito más gráfico. Supongamos un señor en San Juan. Había sido beneficiario con un plan, un proyecto de bosques y tenía que recibir 1.500.000 pesos. Pero por cuestiones presupuestarias y burocráticas del Estado Nacional o del Estado Provincial, resulta que llegó al 31 de diciembre y no recibió el dinero. Entonces, esa partida presupuestaria debe ser readjudicada al ejercicio siguiente, lo que es todo un movimiento presupuestario administrativo complejo, importante, que no solamente pone en riesgo el dinero, que se pierde el dinero, sino también, digo, que se pierda. Nada se pierde, sino que queda en el Ministerio de Hacienda y Economía de la Nación. Entonces, en definitiva, ese dinero, por esta cuestión de la vigencia de la ley de presupuesto, no llegaba al bosque, que era lo que a todos nos importaba y era lo que había que proteger, no es lo que hay que proteger. Entonces, estos eran los problemas que tenía la ley antes del fideicomiso.
todos estos problemas se solucionaron, porque como estaba el dinero en el fideicomiso, directamente cuando se reunía el consejo directivo del fideicomiso, aprobaba, o mejor dicho, recibía la aprobación en esa resolución de COFEMA de cuánto dinero tenía que recibir cada provincia, y las transferencias se hacían en 48 horas. Entonces, en una simple reunión del Consejo Directivo del Fideicomiso, nos estábamos ahorrando 1 año y medio de tramitación de expedientes de ida y vuelta. Y el dinero le llegaba mucho más rápido a quien está protegiendo los bosques, que es el titular del plano del proyecto y la autoridad local de aplicación que controla y anda todos los rincones de cada una de las provincias para que no se deforeste, básicamente así. Esta era la ventaja del fideicomiso. De buenas a primeras, el 8 de octubre, es decir, hace prácticamente un mes atrás, nos notificamos por medio del boletín oficial de que el señor presidente de la Nación había disuelto ese fideicomiso con un decreto, lisa y llanamente un instrumento, un decreto de necesidad y urgencia, porque estaban modificando la ley de presupuesto y la ley de creación del fideicomiso. Entonces, de un plumazo, desfinancia todo el sistema de protección de los bosques nativos de la República Argentina. Hoy, las provincias nos encontramos con que no hemos recibido el dinero de la convocatoria 2023 porque Economía lo transfirió casi al término del mandato de Alberto Fernández. La gestión entrante no distribuyó absolutamente ni transfirió ninguno de esos fondos a ningún fideicomiso, a ninguna provincia, los mantuvo, los retuvo ahí. O sea que ninguna de las provincias, ni mucho menos los titulares de planes y proyectos de bosque nativo, no recibieron la convocatoria de 2023, no recibieron la convocatoria 2024. Y ahora se disuelve el fondo. Esto, chicos, para que ustedes tomen dimensión, significa poner en riesgo, en vilo, alrededor de 500 puestos de trabajo directos en toda la República Argentina. Que estamos hablando de las personas que trabajan en cada una de las direcciones de bosque de la República Argentina, desde los choferes, los ingenieros, los inspectores, toda esta gente hoy tiene una gran incertidumbre porque se disolvió ese fondo. Nadie sabe cómo se va a distribuir ni de qué manera. Y como les decía, tampoco se respetaron los principios que surgen de la misma ley de bosques, que es esta condición de coadministradores de esos fondos entre el Estado Nacional y las provincias. Debería recordar el señor presidente, y lo digo para que lo sepamos todos, que el artículo 124, segundo párrafo de la Constitución está vigente. La Constitución es nuestra máxima norma organizativa, jurídica, de derecho positivo en la República Argentina. Y expresa que los recursos naturales son exclusivamente propiedad de las provincias. Entonces, hay una reflexión que hacer. Los bosques están en las provincias, los servicios ecosistémicos que los bosques generan están en las provincias. Quienes cuidan los bosques son los estados provinciales y los titulares de planes y proyectos que también están en el interior provincial. La ley representaba este espíritu y por eso a las autoridades del Consejo Federal de Ambiente le habían dado las facultades por ley de ser coadministradores de estos fondos con la Nación. Hoy la Nación rompe ese equilibrio por medio de un decreto que disuelve lisa y llanamente el fondo y nadie sabe
cómo, ni cuándo, ni por qué, ni cuánto van a recibir cada una de los departamentos provinciales que protegen los bosques nativos. Esta es la realidad. Frente a esa situación, el 16 de octubre logramos impulsar una reunión junto a otros compañeros, no compañeros, porque la verdad que somos la mayoría de diferentes signos políticos, junto a otros colegas de otras provincias, logramos impulsar una reunión conjunta de dos comisiones muy importantes del Consejo Federal, la Comisión de Bosques y la Comisión de Asuntos Jurídicos. Una vez que logramos reunir estas comisiones, también en forma virtual, como estamos reunidos hoy acá, todos nosotros, propongo transformar esa reunión de comisiones en una reunión ejecutiva, que es la única posibilidad de llamar o de convocar una asamblea extraordinaria. Se vota por mayoría favorablemente, entonces logramos llamar a una asamblea, como le digo, una asamblea extraordinaria de bosques, también en fecha 16 de octubre del 2024. Sola y únicamente para tratar este decreto del Poder Ejecutivo Nacional. En esa asamblea, después de muchas discusiones, de muchas idas y vueltas, y la verdad que después de escuchar ingentes esfuerzos de las autoridades nacionales, de sus asesores, que tampoco sabían qué iba a pasar, no tenían absolutamente ninguna claridad de cuál era el sistema que iba a reemplazar al fideicomiso que estaban desarmando, lleno de imprecisiones. El Consejo Federal de Medio Ambiente decide, frente a toda esa situación, emitir una resolución que es la número 548, en donde en el artículo primero se rechaza el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 888/2004 en cuanto a la disolución del fideicomiso de Infobosques por considerarlo inconstitucional y violatorio de los convenios internacionales de París y de Escazú. Y acá un paréntesis para explicarle que también las contribuciones no determinadas, es decir, los compromisos asumidos por la República Argentina en virtud del Acuerdo de París, también incluyen la captura de carbono de todos esos bosques. O sea que no podemos darnos el gusto de incumplir compromisos internacionales que ponen en riesgo a la República Argentina porque simplemente neguemos la cuestión ambiental, le saquemos el financiamiento a una ley y bueno, y guardemos silencio frente a las posibilidades de que las fronteras agropecuarias avancen, de que los desarrollos inmobiliarios avancen y de que los bosques retrocedan y de que la biodiversidad que alberga los bosques cada vez sea menor. Entonces, este decreto del presidente claramente es inconstitucional, viola el Acuerdo de París y el de Escazú, viola el principio ambiental de no regresividad, es decir, la legislación ambiental no puede retroceder sobre sus pasos, siempre tiene que ir sobre sus conquistas avanzando, porque forma parte del principio protectorio, de la necesidad de proteger el ambiente y proteger la vida. Básicamente estamos hablando de eso. Además de eso, también es rechazado este decreto porque el Consejo Federal de Medio Ambiente, como en su característica de coadministrador de la ley, no fue ni consultado de este tema, ¿cierto? Entonces, emitimos una resolución rechazando el decreto, proponiendo al Ejecutivo que mantenga el fideicomiso de bosque y también promoviendo o instando a promover acciones políticas, institucionales y jurídicas en los términos del artículo 41, 43
y 124 de la Constitución Nacional para que ya sea el Consejo en su conjunto o alguno de sus integrantes realicen algunas presentaciones que consideren necesarias realizar. Frente a esa situación, hasta donde tengo entendido, solamente 2 provincias hemos accionado, hemos presentado un recurso de amparo en contra del Poder Ejecutivo Nacional. Una ha sido la provincia de La Pampa y la otra hemos sido nosotros, la provincia de La Rioja. Básicamente los fundamentos son un poco lo que venimos hablando, la inconstitucionalidad del acto administrativo, que no solamente es ilegal, por así decirlo, sino que además está volviendo a instalar un sistema que fue ineficiente y que no solamente perjudicó a quienes protegían los bosques como superficiales, como titulares, como particulares, sino también perjudicó los bosques, porque desfinanció el sistema que los protegía. Y claramente, cuando vemos las superficies desmontadas antes y después del funcionamiento del fideicomiso, y bueno, claramente es una herramienta muy eficaz a la hora de luchar contra la deforestación, contra la desertificación y todas estas banderas ambientales que conforman un poco hoy las banderas que quienes abrazan la vida también lo hacen desde un lugar de globalidad, ¿cierto? Pensándonos como ciudadanos del mundo, pensándonos que todo lo que hacemos en detrimento del ambiente acá no solamente impacta en La Rioja, Córdoba, San Luis, la Patagonia, la Mesopotamia, sino también le impacta al mundo entero. Quiero especial atención de ustedes para que sepan que esta resolución del Consejo Federal de Ambiente que rechazó este instrumento fue el único acto administrativo en la República Argentina que se alzó en contra de un decreto inconstitucional. Y solamente hubo 13 provincias que votaron afirmativamente esto, que fue Jujuy, Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Formosa, Chubut y la provincia de La Rioja. Hubo 4 provincias que votaron en contra de la defensa de los bosques. También se las voy a leer para que ustedes sepan que San Luis, Tucumán, Salta y por supuesto el Estado Nacional votaron en contra. Hubo 3 provincias que se abstuvieron: Chaco, San Juan y Misiones. Particularmente el presidente del Consejo Federal de Ambiente hoy es de Misiones. Y después hubo provincias que frente a esta situación decidieron estar ausentes: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Mendoza y Santa Cruz. Esto es importante porque en algún libro de historia de acá a unos años, estas cosas van a ser parte de la historia. Y la verdad que me enorgullece haber sido parte de quienes, como otras gestas más, en esta oportunidad estuvimos defendiendo los bosques nativos. Hoy, la verdad que intentan seducir la autoridad nacional con algunos pesos, algunas jurisdicciones, es decir, algunas provincias, a los efectos de lograr sacar o intentar sacar una resolución que le delegue facultades casi omnipotentes del Consejo Federal de Ambiente, que es este organismo colegiado de concertación ambiental, a la autoridad nacional
es decir, a una subsecretaría de la Nación, para que distribuyan los fondos de la forma que se les ocurra. La verdad que esto no me da ni transparencia, no me da eficiencia, no me da legalidad, no me da constitucionalidad, no me da seguridad jurídica, me da muchas dudas, me da mucha incertidumbre, me da mucha pena, porque de lo que estamos hablando básicamente no es de las 500 personas que a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina tienen hoy en riesgo su trabajo. Todos los bosques de la República Argentina, de los que los votamos a favor y de los que votaron en contra también, están en riesgo. ¿Me entienden? La biodiversidad que esos bosques albergan, con la importancia que tiene hoy para la vida, no solamente la captura de carbono, sino también la protección de la biodiversidad. Eh, la humanidad entera hoy está azorada por lo que pasó hace unos días en Valencia. Claramente, lo que pasó en Valencia fue justamente negacionismo ambiental y climático. Hoy, ese negacionismo acá, en la República Argentina, se transforma en este tipo de actos que lo que buscan es desfinanciar la protección de los bosques nativos en toda la República Argentina. Yo quiero que ustedes, o me interesó muchísimo tomar contacto con Agustín, a quien les agradezco la, la, la ejecutividad y la buena onda, el proponer que nos reunamos y que hablemos de temas, porque son temas importantes, que a veces con la catarata de malas noticias, disfrazadas de buenas noticias, nos van llevando día a día, nos van atropellando y se van perdiendo cosas en el camino. A mí me encantaría que no se les pierda al menos esta cuestión, porque es una cuestión importante, una cuestión en donde de una u otra forma va vinculada a la vida de todos, porque de la defensa de la biodiversidad que está en esos bosques depende la vida misma de todos. Depende de que acá a 10 o 20 años sigamos teniendo agua para la bebida humana, depende de que sigamos teniendo tierras cultivables o no, depende de que sigamos teniendo posibilidades de dejarle a nuestros hijos eh, un, un mundo parecido al que recibimos nosotros. El contexto general es este. Si ustedes quieren, les puedo dar muchas más precisiones de la cuestión jurídica o cuáles han sido los agravios que se plantearon en esos amparos o no. Me parecen cuestiones demasiado técnicas que los van a aburrir más que otra cosa. Pero quedo abierto a todas las consultas de este tema o de los temas que ustedes quieran que charlemos en el ratito que nos queda de de este Zoom. Bueno, tomo la palabra un poco. Primero que nada, no, soy medio reiterativo, pero muchas gracias, Santiago, y a vos y a tu equipo por estar hoy presente. Y la verdad que es fundamental poder estar hoy con vos y poder seguir complementando nuestra formación, porque es un poco lo que vos decís sobre el final, que están pasando tantas cosas, que es todo tan rápido, tan dinámico, que se termina perdiendo la información. Y es algo que es fundamental. Vos fuiste muy claro con todo lo que explicaste hoy y es mucho lo que se pierde con esto. Entonces, bueno, y obviamente son contenidos que exceden a las materias, que exceden a la carrera. Y así que un poco agradecerte y eso es fundamental y fue muy claro de tu parte todo en lo que a mí respecta. Dejamos, si querés, un poco abierto, unos minutos para si alguien quiere hacer alguna consulta, que prenda el micrófono nomás.
Me parece perfecto. El agradecido soy yo, Agus. La verdad que hoy más que nunca hace falta eh, la, la militancia, no desde el punto de vista político solamente, que eso nos enriquece desde lo democrático, sino hace falta la militancia en general de las buenas ideas, hace falta la militancia de los valores, de los principios. En esta coyuntura sociológica, en donde parecería que todo pasa por las redes sociales y la vida se circunscribe a un teléfono en la mano y a cuánto nos queda de batería y cuánto tenemos de datos y cuántos vieron nuestras historias y cuántos likes tiene nuestro último posteo. En este mundo tan complejo, en donde la posverdad parecería que es el hilo conductor de la vida, está muy bueno que volvamos a las fuentes. Está muy bueno que empecemos a hablar de las cosas tangibles nuevamente. Está muy bueno que no se nos escape eh, la realidad, que no siempre coincide con, con lo que dicen las redes, que no siempre coincide con la posverdad. Normalmente difieren un montón. Y lo que te terminan instalando en las redes, en los medios, muchas veces no es ni verdad ni tampoco es actualidad. Entonces, hoy permitámonos todos ser un poquito más críticos, no solamente del otro, del pasado, el presente y el futuro, sino también más críticos con nosotros mismos. Y empecemos a dudar un poquito eh, de lo que nosotros creemos que es cierto. Y empecemos a chequearlo, eh, a chequear un poco todas estas cosas que nos van a enriquecer como personas. Ese ejercicio nos va a mantener despiertos, nos va a mantener alerta, atentos, nos va a dar una cuota de responsabilidad que por el solo hecho de ser jóvenes, no quiere decir que no tengamos el deber, la obligación de ser responsables. Al contrario, más que nunca. Porque se está jugando la, la, la proyección de la vida de ustedes. Nosotros, los que ya hemos pasado los 40 y tantos, largos, la verdad que hemos hecho lo que hemos podido y vamos a seguirlo haciendo, pero necesitamos de ustedes que vienen empujando desde atrás y que son quienes van a recibir la posta. Sería tremendo dejarles un planeta devastado, que no tenga la más mínima chance de volver a una vida digna, en donde no solamente estoy hablando de conservación, estoy hablando también de desarrollo, pero en equilibrio, desarrollo sostenible, que es la única posibilidad que tenemos todos. Nadie quiere ver el ambiente incólume como un cuadro inalterado, bellísimo, y correr la vista de ese cuadro precioso y apenas pasas el marco, empiezas a ver niños con hambre, gente sin trabajo, 50% o más de habitantes por debajo de la línea de la pobreza. Eso no está bien. Ese no es el equilibrio. Claramente, la obra completa sería mirar el ambiente, proteger lo que mayor valor tenga, generar consensos sociales sobre qué cosas se pueden sacrificar en función de mejorarle la calidad de vida de la gente, en función de generar empleo, en función de integrar gente al sistema. Y esto no quiere decir dar becas o darle plata a la gente para que no trabaje. No, no, no.
quiere decir generar empleo, darle la oportunidad a la gente que trabaje y que con su trabajo genere los ingresos de su familia. Y que a su vez esto no genere grandes impactos ambientales y mantengamos un equilibrio entre el desarrollo y el ambiente. Básicamente, estas son las cosas que me encantaría charlar horas y horas con ustedes, así que por eso te agradezco la oportunidad de poder tener este ratito entre todos. Y por supuesto que quedo a disposición para las consultas, las dudas que quieran hacer ahora sobre este tema o sobre los que quieran o que surjan en el futuro y sean objeto de otra charla o de lo que fuese. Sí, el contexto actual, la coyuntura, como vos decís, es tan dinámica que seguramente más adelante estemos aprovechando el contacto y tu buena predisposición para seguir ahí intentando interiorizarnos más en el tema. Así que seguiremos en contacto. Acá en el chat eh, están poniendo algunos comentarios. Tenemos una compañera que agradece la charla, que dice que es cierto y muy hermoso todo lo que vos estuviste comentando. Otra que también agradece por la conferencia y había quedado una pregunta colgada, yo recién la veo, eh, que decía cómo fue eliminado el Fondo Nacional, si se derogaron los artículos de la ley 26331 que le dieron origen y en qué situación queda la ley en su totalidad, que bueno, un poco fue saliendo, pero no sé si querés retomar alguna de estas Eh, preguntas. en 2 minutos, la ley no quedó derogada, el decreto no deroga la ley, sino simplemente disuelve el fideicomiso de bosques, que era el instrumento del cual se servía la ley y el decreto reglamentario para poder distribuir esos fondos. Hoy no sabemos eh, cómo se va a integrar el fondo, no sabemos cuánto, no sabemos qué va a recibir cada provincia, ni cada titular de planes ni proyectos, ni por medio de qué herramienta. No hay, hay una absoluta incertidumbre. Lo que sí sabemos es que el fideicomiso, si no prosperan los amparos que presentaron la provincia de La Pampa y la provincia de La Rioja, se va a disolver. Estos fideicomisos han sido presentados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que bueno, todos sabemos, en general, el Poder Judicial de la República Argentina tiene demora, la Corte tiene mucho más, y en estos temas candentes y políticos tiene un sentido de la oportunidad que no siempre van de la mano con, con la garantía de justicia y de tutela jurídica de todos los habitantes. Entonces, claramente, nadie sabe qué va a suceder. Básicamente es eso. Pero la ley no se derogó y el decreto tampoco. Hola Bien, Santiago y hola, chicos. Bueno, yo fui la que hice la pregunta, les cuento, mi nombre es Lorena, yo tengo 51 años, así que bueno, soy de la generación de más de los 40. Yo me recibí de ingeniera forestal en la pandemia, chicos, porque yo había empezado a estudiar en el 91, acá en La Plata, y bueno, y por motivos personales, laborales, y bueno, dejé la carrera, había terminado de cursar y bueno, me habían quedado 5 finales. Así que aproveché la pandemia y me pude recibir. Mi trabajo final lo hice con el tema de bosques nativos. Para mí, mi sueño era, bueno, se termina la pandemia y me pido el pase al Ministerio de Ambiente de Nación. Y bueno, no, la realidad eh, fue que, bueno, volví a mi estado original, a mi trabajo acá en la provincia. No tengo nada que ver con los bosques en donde trabajo, pero es un tema que a mí me apasiona, me encantaría, aunque sea cuando me reciba, no sé, en algún momento de mi vida poder dedicarme a la conservación, en este momento, como dijiste, Santiago, a la restauración, ¿no? Y al desarrollo sostenible, porque es una materia pendiente que tengo. Santiago, yo te agradezco muchísimo de corazón tu charla, tu exposición, tu sentir.
creo que tu sentir es todos los que estamos acá presenciando esto, la información que diste fue muy, muy clara. Diste un pantallazo general de cómo es la situación. Me imagino que nos esperan estos 3 años, que todavía tenemos este gobierno a nivel nacional. Vamos a tener que estar un poquito en stand-by y bueno, dedicarnos a seguir estudiando, a seguir perfeccionándonos para cuando el contexto nos habilite, salir otra vez a defender los bosques y a trabajar por ellos. Y los bosques y los recursos, ¿no? Así, bueno, gracias, quiero extenderme mucho, los abrazo, gracias. Muchas gracias, amiga. Un abrazo grande. Eh, Tengo una consulta más que acá me están haciendo unas compañeras. Si es como el COFEMA, ustedes como COFEMA, ¿tienen pensado acciones a futuro? ¿Ya hay pensado en una serie de acciones, de pasos a seguir? ¿O fue el comunicado que sacaron y a esperar a ver qué pasa? Mira, te lo pongo en contexto. El Consejo Federal de Medio Ambiente se expide solamente por dos tipos de actos administrativos. Eh, Uno son las resoluciones y otras son las recomendaciones. Las recomendaciones son de un valor jurídico menor, ¿no es cierto? Y no son vinculantes. Las resoluciones son de mayor valor jurídico y son vinculantes para todos los estados partes. La verdad que hoy estamos esperando que el presidente actual del COFEMA eh, se despierte de dormir la siesta y decida llevar adelante alguna acción vinculada a la protección no solamente de los bosques, sino al cumplimiento de la voluntad del órgano que preside. Básicamente, estamos esperando que se venzan los plazos para ver qué hace. De lo contrario, al menos en el caso de La Pampa y La Rioja, las dos provincias tuvimos la misma sensación de que no iba a hacer nada como representante del órgano, eh, y por eso interpusimos los amparos. Eh, Veremos qué es lo que sucede. Estamos pensando en una asamblea extraordinaria para los próximos días para justamente tratar todos estos problemas porque hay un sistema de protección que si vos es como si fuese salvando las diferencias una industria, una fábrica. Una vez que paras una línea de producción, en este caso paras una línea de fiscalización, monitoreo y control de los bosques, y claramente comienza un desmadre y vos no tenés ni combustible para ponerle a las camionetas para ir a ver qué están haciendo a 500 kilómetros de la oficina y cuándo comenzó el desmonte y cuándo no, y a quién multar y a dónde parar y qué frenar. No tenés técnicos, no tenés medios para hacerlo. Eh, y a eso nos está empujando esta gestión. Por supuesto que estamos resistiendo y vamos a seguir haciéndolo desde el lugar donde nos toque. Eh, Alguna esperanza tengo, chiquitita y lejana, sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Espero que dimensionen no solamente la cuestión política, sino también la necesidad de proteger esos bosques y se animen a dictar una medida cautelar, que hemos pedido una medida cautelar innovativa, es diciendo, para que se mantenga el fideicomiso hasta que por lo menos nos digan qué van a hacer, cómo van a hacerlo, cuánto, cuánto dinero, no puede quedar librado a la voluntad de Toto Caputo qué dinero le van a asignar a los bosques de la República Argentina. Esto me parece una arbitrariedad absoluta.
ya hemos superado etapas de la colonia en donde el monarca decía qué, cómo y dónde hacerlo y cuándo. No, estamos en un sistema republicano y federal de gobierno. Entonces, debemos tener certeza, debemos tener seguridad jurídica, que es lo que nos están arrebatando. Así que veremos qué es lo que va sucediendo y cómo vamos actuando de acuerdo a cada una de las circunstancias. Bien, perfecto. Y tenemos un compañero más que en el chat escribe, primero hace una apreciación personal que dice que no hace falta derogar una ley, sino que ya sacándole el financiamiento es una forma implícita de hacerlo. Y después agrega una pregunta que dice, frente a esto, suponiendo que la Corte dicta a favor del gobierno, el Estado provincial tiene la implementación de alguna ley similar a la 26331, porque dice que buscando que Sí, los pequeños productores no queden librados al azar. sí, es muy buena la, la pregunta de Jerónimo. En realidad, no solamente existe una ley nacional de protección de los bosques nativos. La ley nacional es la ley de presupuesto mínimo. Después, cada provincia tiene una ley de bosques nativos. Básicamente, emulan estas leyes provinciales a la ley nacional, tienen conceptos muy, muy similares, están absolutamente eh, con un paralelismo absoluto. Estas leyes provinciales son las que también protegen los bosques, pero dependen del financiamiento de la ley nacional. Entonces, por supuesto que vamos a seguir intentando proteger esos bosques y no desamparando a los propietarios que tienen superficies o inmuebles con superficie de bosque. Pero la verdad que el financiamiento es fundamental para no llegar tarde frente a las acciones en contra de los bosques. Esperamos que, como les decía recién, la Corte haga lugar a las medidas cautelares y si hace lugar a las medidas cautelares, bueno, deberán seguir el sistema como venía hasta hoy con el fideicomiso. Si no hace lugar a las medidas cautelares, veremos en el medio qué peludo de regalo nos ponen arriba de la mesa las autoridades nacionales, con la que tengo una doble sensación, porque sé que hay gente que sabe mucho de ambiente, gente mayor, gente que le dedicó su vida a la cuestión ambiental y que hoy sé que no piensan de esta manera. Eh, entonces, tengo una sensación rarísima. Es como ver discúlpeme, capaz que no sea el más, el mejor de los ejemplos, el más feliz. Pero es como ver a un cura vestido de cura que no predica la palabra de Dios, por llamarlo de alguna manera. Me pasa lo mismo con la autoridad nacional. Yo sé que son gente que sabe el ambiente, que le han dedicado su vida al ambiente, pero hoy no hacen nada para defenderlo. Esa es la verdad. Hola Santiago, mi nombre es Ayelén. Bueno, primero muchas gracias por la charla, muy claro todo. Yo tenía una duda respecto, como vos mencionaste, con los compromisos internacionales asumidos por Argentina respecto a la Agenda 2030, los Objetivos para el Desarrollo Sustentable y demás. ¿Vos considerás que puede tener alguna consecuencia diplomática para nuestro país esta medida? Y si quizás, si es así, pueda llegar a meter algo de presión para revertir la situación. Digamos, teniendo en cuenta que los compromisos internacionales tienen más peso. Mira, Adrián, la verdad que creo sin lugar a dudas que el desfinanciamiento del sistema de ley de bosques va a influir no solamente
en el cumplimiento de los acuerdos de República Argentina hacia el exterior, que son sumamente importantes. Incumplirlos, por supuesto, que nos coloca a contramano del mundo, ¿cierto? Sino que lo que es más grave es que no solamente vamos a incumplir un acuerdo, sino que vamos a perder superficie de bosque, que son años y años eh, de, de, de vida, años captura de carbono, inmensidad de biodiversidad, que es muy difícil de recuperarla. Si no, no sé, entre los que estamos en la sala de chat, pensemos en un solo ejemplo y díganme un solo ejemplo en donde, en un potrero que había vacas, hoy hay bosque nativo. Eso no pasa. Una vez que avanza la frontera agropecuaria, no retrocede. Una vez que avanza el desarrollo inmobiliario, no retrocede. Donde antes había un edificio, hoy no hay un bosque nativo. La vida misma nos va mostrando que eso no sucede. Entonces, es improbable que toda la superficie de bosque que perdamos por estas decisiones políticas, no la vamos a poder recuperar más. O sea que no solamente vamos a quedar como incumpliendo tratados internacionales, sino que vamos a perder biodiversidad, vamos a perder bosques que no vamos a recuperar más. Esa es mi opinión. Espero equivocarme. Espero que me sorprendan y que saquen una herramienta mucho mejor para que el dinero que es de las provincias y de los superficiarios que tienen bosque nativo en sus campos, les llegue lo más rápido posible. Hoy tengo pocas esperanzas, pero que sea así, pero Dios quiera que me sorprenda. Yo tengo la sensación que hoy el cuidado, ¿no? Está a cargo de cada provincia. Y bueno, tal como vos dijiste, La Pampa y La Rioja dieron, ¿no? Una luz de esperanza que habría que hacer. Si bien son dos solamente, bueno, pero hay un montón de provincias que sí votaron a favor de la resolución del COFEMA y tal vez se decidan también apoyar en algún momento. Creo que hoy por hoy la esperanza estaría en las autoridades provinciales. Me gustaría información acerca de cuándo se va a hacer esa sesión extraordinaria del COFEMA, dónde sale publicado, qué se decide, qué se Nosotros todavía esa asamblea extraordinaria no tiene fecha porque estamos esperando que la convoque el presidente y si no la convoca el presidente, vamos a convocarla los mismos miembros del Consejo Federal. Es como en este tipo o en esta coyuntura, aparentemente, y por supuesto sin ánimo de lesionar la honra o el honor de nadie, nos encontramos con provincias y autoridades provinciales que pueden libremente manifestarse en defensa de los bosques, otros que no tienen la misma libertad porque sus gobiernos provinciales han tomado una postura más nihilista, más neutra, y tratan de sobrellevar la gobernabilidad de sus provincias no siendo parte de las grandes discusiones. Es una forma de gobernar, no la comparto, pero bueno, forma parte también del sistema
de gobierno que tenemos, yo creo que estas cuestiones cada día más van empujando la agenda política y la agenda social. Y en algún momento, de acá a unos años, lo raro no van a ser que 20 o 30 personas nos juntemos a hablar de bosques nativos un rato a la tarde. Lo raro va a ser quien no hable de estas cosas. Y hacia eso tenemos que tender. No sé cómo saldrá esta batalla en particular en defensa de los bosques. Me encantaría que salga a favor de los bosques. Si no sale esta, bueno, habrá que seguir luchando cuantas otras batallas sean necesarias para proteger los bosques. Y para que la sociedad, todos nosotros, seamos agentes multiplicadores de la conciencia ciudadana ambiental que necesitamos como ciudadanos del mundo. Porque no solamente queda lindo un graffiti o en una remera esto de ser locales y pensarnos global. No, no, hay que practicarlo en la vida misma. Hay que tomar conciencia de que somos, en mi caso, riojano, chileciteño, pero también soy ciudadano del mundo y lo que haga o deje de hacer acá, en mi pedacito de provincia, en mi terruño, también impacta globalmente. Entonces, hacia ahí tenemos que ir, a que todos seamos más ricos en conciencia ambiental ciudadana. Eso es lo que nos va a dar madurez en la toma de decisiones y como ciudadanos nos va a dejar empujar cada vez más estas cuestiones, esta agenda en general. Estamos frente a una crisis climática global, el mundo azorado por la pérdida de biodiversidad y resulta que, bueno, otra parte del mundo mirando para otro lado como si no pasase nada. Y cuando de pronto viene una catástrofe que mata gente, destruye ciudades, bueno, ayuda humanitaria. La verdad es que me hubiera encantado que la ayuda empiece por casa. Me hubiera encantado ayudarle a los cordobeses a apagar el fuego. Me hubiera encantado, qué sé, tantas otras cosas que no pasaron. Entonces, tenemos como ciudadanos que darnos cuenta de estos dobles discursos, ¿no? De que a veces lo políticamente correcto es, bueno, ayuda humanitaria para Valencia. Y en la política de cabotaje, en la política de puertas adentro en la República Argentina, dejamos que se queme entera Córdoba y nada. No mandamos ni un balde de agua. Entonces, este tipo de cosas, si nosotros como sociedad empujásemos un poco más, como ciudadanos empujásemos un poco más, creo que no sucedería. Y todas estas acciones, como la de este foro hermoso, de charlar un rato de cuestiones ambientales, nos enriquecen. Y de acá a unos años vamos a hacer muchos más los que empujemos esta bandera. Así que yo agradecido, contento de poder haber charlado un rato con ustedes, a disposición de cada uno de ustedes. Les voy a ir contando por medio de AGU, por medio de la organización de su carrera, cómo va avanzando esta situación. Les adelanto que voy a convocar también a todas las ONG que también se pronunciaron a favor de los bosques y en contra de este decreto. Bueno, hoy les cuento algo que lo venía pensando hace algunos días. Las voy a convocar a esas ONG para que comparezcan en estos procesos abiertos por La Pampa y por La Rioja y comparezcan en carácter de amigos curiae para que puedan manifestar una opinión técnica, porque no solamente hay que hacer un comunicado declamativo diciendo
nos rasgamos las vestiduras por los bosques, pero bueno, háganlo ustedes. No, no, ahora que estamos peleando en medio de la batalla, es ahora donde hay que poner el cuero y salir a defender los bosques. Así que vamos a convocarlas a las organizaciones, que hay muchas, son muy serias, son técnicamente muy bien formadas y necesitamos de ellas. Los bosques necesitan de ellas también. Así que, bueno, después que termine esta charla, voy a ponerme a convocar una a una de esas organizaciones también que cumplen un rol importantísimo en la sociedad civil. Bueno, perfecto. Si hay alguien más con alguna duda, alguna consulta, algún comentario que quiera compartir, y si no, podemos ir cerrando acá para no quitarte más tiempo, Santiago. Nuevamente muchas gracias y bueno, seguiremos en contacto. Bueno, amigos, les mando un cariño grande a todos. Espero que han elegido una carrera hermosa, espero que tengan éxito y estamos a disposición de todas las iniciativas que podamos acompañar y que podamos trabajar en conjunto. Les mando un abrazo grande y que tengan una muy linda tarde todos. Bueno. Chao, chao. Muchas Chao, gracias. muchas gracias. Interesante. Gracias.